Muy bien, Benny, el gobierno, ¿cómo está el gobierno y cuáles son los planes a seguir? Bueno, al término del primer mandato del presidente Luis Abinader, podemos decir que hemos pasado con noticias, con notas positivas, ¿verdad? Efectivamente, todos los índices internacionales dan de que el crecimiento económico del país, a pesar de las adversidades internacionales, son imitadas por la región. En Latinoamérica somos la segunda, tercera economía de mayor crecimiento, hemos superado a Ecuador, hemos superado a Panamá, otros países de la región. A nivel mundial somos un destino de referencia en materia turística. En términos financieros, el Banco de Reserva, crecimiento constante, sistema financiero sólido de nuestro país. En materia aduanal, el hub logístico, que como dice el amigo Yayo Salabatón, es el próximo petróleo dominicano, sí. Porque la ubicación geográfica que tenemos permite entrada y salida de muchos productos y ser nosotros el centro de ellos y recibir beneficios por ello económicos. Y efectivamente tenemos también otros aspectos en la materia social. El gobierno que duplicó la ayuda social a la población dominicana de 800 pesos, llevándola a 1.000 tantos pesos, más otro beneficio que la población que recibe apoyo lleva casi a 6.000 pesos en términos generales. En otros aspectos relativos a lo que es el SENASA, solo cubrían 800.000 familias, ya hay toda la población dominicana que necesite seguro de salud básico, lo tiene, sin ninguna discriminación, ni tener que tener una tarjetita del partido para ello, sino que todo el mundo abierto. Y pienso que de alguna manera también el desplazamiento económico hacia arriba de mucha gente que recibió un subsidio mínimo y ahora tiene una capacitación, una formación y una tarea que ahora puede ser sujeto de crédito, que puede ser también por sí mismo trabajar, eso ayuda también a que el país mejore. Hemos logrado, por ejemplo, la inflación, algo sorprendente, anda en 3% la inflación, cuando en toda la región es de 2 dígitos y por qué no decir países que pasa la hiperinflación. Nosotros estamos inclusive llegando a deflación, que es un poco peligroso, ¿verdad? Sí. Entonces, en términos, no lo digo para asustar, sino que ha disminuido tanto el tema de... Yo creo que los precios subieron en un momento dado tanto y se mantuvieron. Y ya el ajuste se ha hecho. Entonces, ya lo que queda es estabilizar... Porque en el caso del combustible está estable, pero arriba. Correcto, pero sí. No aumenta, porque entonces el gobierno busca una medida de apoyar el subsidio al aumento del combustible, que el año pasado fueron 13.000 millones de dólares. Correcto. Y efectivamente en muchos aspectos en construcción el presidente interconectó el país, en muchas avenidas también que estaban por terminar se están concluyendo, se terminó la de Azo Barahona, se amplió la autopista Duarte, la entrada de Santiago, la Dr. Joaquín Balaguer, ya la del Ámbar va a ser una realidad, se intervinieron muchísimos puentes en el país, o sea, hay muchas obras del gobierno, en materia de educación, por ejemplo, también, lo relativo al TRAE, al transporte escolar, eso es la transformación de la educación dominicana, es que un niño tenga que caminar 5 kilómetros para una escuela diaria. En cuanto a la educación, Benny, eso es algo, perdóname, Robinson, fundamental, sí. Que el niño pueda llegar seguro a su colegio y volver a su casa seguro también. Claro, claro, eso de hecho el sábado pasado lo saludamos, sí. Aquí en Opinión Vertical, porque es una medida... Una revolución total. Además que contribuye mucho a las familias pobres, correcto, sin lugar a dudas. Ese es el enfoque. Ahí mismo en educación, Benny, uno de los dolores de cabeza que tanto se menciona es el 4% utilizándose, vamos a decir, sin maestros preparados, pero mucho peor todavía es que esos maestros no preparados están sacando a los niños de las aulas también muy poco preparados. Pero mira, yo siempre... Entonces hay quienes dicen, ¿para qué tanto dinero si no se está utilizando correctamente? Yo siempre abogamos, igual que tú y la mayoría de la población dominicana, por el 4% de educación, que ya hicimos todo un desplazamiento. Después le agregamos el apellido, educación de calidad, que era lo propio. Pero cuando se hizo el diagnóstico, la parte de infraestructura era fundamental, porque si bien es cierto, los feligreses pueden ponerse bajo una mata en un momento dado a orar, pero si viene el agua, sol y sereno, se le complica, ¿verdad? Claro. Entonces, lo primero, la dignidad del estudiantado, del profesorado, y se invirtió bastante en ello. Incluso el gobierno pasado invirtió. Yo no puedo ser mezquino en ese sentido. ¿Qué se ha hecho ahora? Mejorar ese plantel escolar, ampliarlo. Tenemos un director de infraestructura escolar, Fernando Taveras, que es un tipo de trabajo 24/7, un caballo de batalla, le digo yo. Siempre está dispuesto un amigo, a dar respuestas. No, óyeme, y Fernando trajo a la mesa ahora, conjuntamente con el presidente, una visión del presidente de la República, del organismo vinculado al deporte, de hacer techado las canchas de baloncesto de las escuelas, que no son ya canchas de baloncesto solamente, son multiusos. ¿Lo están haciendo ellos o INEFI?
No, lo está haciendo combinado. Okay. Pero el ministro de la Educación que lo hace por infraestructura escolar. Correcto. Es para que la parte deportiva, porque al final el beneficio, el beneficio está vinculado, y entonces también, y Educación y el Ministerio de Deporte también, es como una combinación que se hizo interesantísima, porque ese techado no es solamente para baloncesto. Yo te quiero ver una de esas, tío. No es para baloncesto, no es para fútbol, solamente voleibol. Es que la iglesia ahora van ahí. La graduación de los colegios se hace ahí mismo en el patio. Las fiestas navideñas se van a hacer ahí en el patio. La actividad de la Junta de Vecinos, asamblea y demás, se va a hacer ahí en el patio de la escuela, porque la escuela ahora es para todos. Benny, no hay que tener escuela cerrada y la gente fuera teniendo que volarse, como hacemos nosotros para jugar. Sí, claro. Entonces, yo pienso que educación ahora, si el signo de calidad, lo que tú decías, hay una queja permanente de los profesores de que no pasan los exámenes, entonces se está exigiendo calidad. O sea, yo creo que hay un discurso que hemos tenido ya en el pasado que hay que irlo ajustando con la realidad de hoy. Andy Dajuar escribió hace poco un artículo en el que él relataba de que el año pasado se utilizó mucho menos del 4%. Él hablaba de un 3.19%, algo así. Hay quienes están pidiendo la reducción del 4% a un 2 punto y tanto. La tendencia, ¿Es posible la eso? tendencia norteamericana es un 6%. O sea, los países como Costa Rica y demás invierten un 6% de educación. El problema es, y yo no puedo contradecir a Andy, que es un economista de fuste, y evidentemente yo hice una maestría en economía, pero muchas veces hay inversiones indirectas que van a tener educación. Por ejemplo, Propinefi recibe fondos por el 4%, Infraestructura recibe otro fondo por 4%. Cuando tú ves la decomposición o suma todos los sectores vinculados a educación, y NAFOCAM, por ejemplo, en emprendimiento de educación para formación de maestros, y todos los meses, toda la semana, los profesores están recibiendo diplomado, maestría y formación continua. Entonces, es un costo que tiene también que impregnarlo al costo educativo. Pudiera ser que cuando tú descompones, te da menos del 4%, pero cuando tú sumas los sectores, entonces te da el 4%. Claro, o sea que efectivamente yo pienso que hay que hacer un análisis más profundo. No tengo los detalles en mano, pero evidentemente es un tema de ley, es un tema de presupuesto. Eso está establecido en el presupuesto nacional y hay que ejecutar esos fondos. Tú mencionas esos países que tienen 6%, sí, pero hay calidad en la educación. Pero también nosotros es un proceso también que hemos ido en crecimiento. O sea, teníamos una situación de educación por muchos años anquilosada, donde tal vez hasta ni un bachiller daba clase de matemáticas y de ciencias, y hoy necesitamos tener un profesor que tenga incluso maestría en habilitación docente. O sea, es otro tipo de profesor que estamos creando. Incluso en muchas provincias, sobre todo de la frontera, el principal fuente de ingreso de los profesores que lo tienen, o sea, por el ingreso que han tenido, que han logrado, el aumento salarial. Es verdad que siempre necesitan más y que necesitan dos tandas, y hay diferentes reivindicaciones, pero la verdad es que el sistema educativo dominicano está mejorando bastante. Lo que hay que seguir metiendo más tecnología, agregándole mucho más robótica, aspectos de educación a distancia. Para mí eso es fundamental. Hay gente que no cree todavía en esa modalidad y cree en el modelo tradicional, pero yo creo en la formación integral porque lo veo. Y he sido estudiante también, y a veces y también imparto docencia. O sea que a veces tú tienes un estudiante en Elia Piña y tú estás en Santo Domingo y él va a recibir el mismo conocimiento que está al lado del aula. Lo que hay que ir adaptando también a la necesidad del mercado. Cuando el presidente elevó 70 liceos a Politécnico, eso fue una revolución también en la educación dominicana que poco lo hemos valorado, pero te da sus frutos en mediano, corto y largo plazo. Claro. Hay, sin lugar a dudas, Benny, algo muy preocupante en el dominicano. Los que dirigen las EDES o el sector eléctrico son personas conocedoras del tema, sin lugar a dudas. Son personas que no se les puede decir que no conocen el sector. Sin embargo, el 30% del rojo que ha sacado el gobierno, lo negativo ha sido el sector eléctrico. Tú que estás ahí cerca, ¿cuál es el plan que hay para el sector eléctrico? ¿Va a haber un cambio radical ahí o qué? Mira, es que el sector eléctrico es un barril sin fondo realmente, y la gente lo sabe. Pero no es por un tema de la administración, es un tema del sistema energético dominicano. Todavía dependemos en un alto porcentaje de combustibles fósiles. Y efectivamente los países han ido transitando a la energía alternativa y a otras formas de que la matriz energética esté distribuida en diferentes formatos, eólica, energía solar, otro tipo de energía. Y efectivamente en nuestro país sí hay que sentarse desde el pacto eléctrico a definir realmente la capacidad que necesitamos de generación de energía. Ahora se acaban de integrar al sistema energético en Manzanillo
1.200 megavatios nuevos que no estaban, 412 por un lado, 300 y pico por otro, hace alrededor de 1.200 megavatios en Manzanillo. Y así va a generar otras plantas más en el país. Ahora, ¿cuál es la situación del sistema energético dominicano? Pienso yo que hay que irse a la raíz, hay que irse a la producción de energía. Dicen que no es tanto la producción, que es más la distribución, que tenemos el problema. Y es verdad, las redes, aunque se han ido mejorando, todavía tienen mucho déficit de muchos años. Y aunque yo no soy experto en materia energética, pero sí veo el tema en términos generales, yo pienso que de alguna manera hay que buscar cómo mapear el país y decir, en el sur necesitamos tantos kilovatios, vamos a producir lo que está al sur. Correcto. Una vez, recuerdo que Valladolid lo hizo, Terrena lo hizo, Punta Cana lo tiene más o menos mapeado, que dice cuánto necesita la zona turística, necesita X kilovatios. Bueno, Punta Cana y Terrena tienen esos aliados. vamos a hacer entonces nuestra producción interna, vamos a distribuir la energía a la capacidad que necesitamos y la que no sobra la vendemos a otros lugares. Sí, sí. Y eso tú pudieras hacer en alta concentración de población. Santiago, hay que definir cuánto necesita de energía. La capital, ¿cuánto necesitamos? ¿Hay déficit en la capital? Bueno, pues busquemos el modelo de presa, el modelo de energía alternativa, pues crear otra forma de fuente, también que la población transita energía también alternativa en sus hogares. Porque los paneles solares, por ejemplo, evidentemente hay unos cálculos que tú en 3 años no vuelves a pagar luz más nunca en tu vida. Así es. Entonces eso ayuda a los hogares dominicanos de la gente a no tener Benny, que erogar fondos. finalmente, Benny, ya el presidente ganó las elecciones. Sí. Ya el presidente está hasta el 28 seguro ahí sin problema. ¿Con quién se va a venir para el 28? No, Hay demasiados candidatos. Mira, es muy temprano. Hay muchas opciones, dicen. Mire, en muy el PRM. temprano. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Tenemos el mejor menú de presidenciable que no ha tenido ningún partido para transición en la República Dominicana. Después de los 3 grandes líderes, había mucha gente con talento. Pero con talento, simpatía, trabajo, arraigo de un partido, solo el PRM lo tiene. Y tenemos 6, 7, 8 precandidatos importantes que la gente ve. Hay muchos son amigos míos, tú lo sabes. Hay gente que tengo una relación primaria, evidentemente, con mi hermano Yayo, una relación personal que tengo. Es el tuyo. De mucho tiempo. Amigos, por ejemplo, David de infancia, que lo veíamos siempre en el Mirador por ahí y en otro aspecto empresarial. Carolina, tenemos doble cercanía. Mi tío estudió y mi papá con su papá y nacimos el mismo día y yo, el 28 de marzo, claro. Ella es más joven que yo. Se te está olvidando uno. Pero efectivamente, no, ahí voy. Y Wellington Arnaud es un muchacho, que yo le digo muchacho porque es mi pana. Yo llamo a Wellington, ¿en qué tú estabas montando? Y siempre está disponible. O sea que los 4 que yo siento que tienen mucho más fortaleza, y me perdona, bueno, mi hermano Guido también, que fue el que se enfrentó ahora con el presidente, tiene un discurso de mucha profundidad, piensa bien, como la gente dice, son los que yo siento que en el PRM tienen mayor presencia a nivel nacional y donde tú te mueves están mucho más presentes. Uno de ellos será, pero creo también la prudencia manda a esperar que el presidente instale el nuevo gobierno, a transitar un gobierno tranquilidad. No es que no se haga visita. Yo creo que he interpretado mal el mensaje del presidente del partido, algunos sectores, porque luego se puede hacer campaña política, pero política se puede hacer. Claro. O sea, no estamos en campaña, pero política estamos siempre. Pero visitar a un compañero, reflexionar sobre una propuesta, empezar a ver el camino del relevo. Además, un candidato presidencial, que el presidente de la República, Luis Abinader, el mejor ejemplo, no se forma de un día para otro. Claro. Estamos hablando, el presidente empezó en el 2006 su proyecto presidencial. Claro, en oposición es más difícil. Cuando tú estás en gobierno, con las acciones positivas que tú haces, con la plataforma que tú estableces, la gente entiende que tiene más posibilidad de poder llegar al gobierno. Es más fácil la transición del gobierno que de la oposición. Sin embargo, todavía queda un trecho importante de gobierno que hay que hacer, hay que quedar bien. La mejor carta de presentación de cualquier precandidato del partido o candidato oficial del 28 es la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, que hay que defenderla, que hay que crecerla y hay que continuar el legado del presidente Luis Abinader más allá del 2028. Bien, Benny, muchísimas gracias. Gracias a ti. Benny Metz, viceministro de la Presidencia de la República, estuvo con nosotros en esta tarde de hoy. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde por aquí por EN Televisión. Bye bye.